buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta Generación Euro, martes 16 de julio ya, para los que recuperéis este enlace en tiempo real. Arrancamos, digo, esta Generación Euro, donde siempre, como sabéis, abandonamos hasta cierto punto y solo hasta cierto punto la política para centrarnos en aspectos económicos, aunque es inevitable que estos estén veteados y trufados por lo demás de tintes políticos, puesto que todo es indisociable. Y como cada semana, me gusta a mí dedicar un rato a charlar con mi buena amiga Milagros Marcos, que es, además, como digo, de amiga, diputada del Grupo Popular en el Congreso y nueva responsable o nueva portavoz de la Comisión para Asuntos Europeos. Milagros, ¿cómo estás? Buenos días y feliz semana. ¿Cómo es esto? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Europa es todo, con lo cual ahora pues vas a tener que multiplicar tu día por 3. Bueno, efectivamente Europa es todo y Europa es muy importante, ¿no? Y bueno, pues tengo que agradecer al presidente Feijóo, al portavoz del partido en el Congreso y a Esteban González Pons, que era quien hasta ahora ocupaba esa responsabilidad, el que hayan contado conmigo, ¿no? Para ocupar esta portavocía en la Comisión Mixta de Unión Europea. Es una comisión Congreso-Senado que se encarga efectivamente, como bien decías, a tratar todos los temas de todas las áreas que tienen vinculación con la Unión Europea. Por lo tanto, además de la actividad que tiene cada comisión de forma sectorial, bueno, pues esta engloba un poco todas las propuestas de iniciativas que de cualquiera de las áreas tengan que ver y tengan incidencia, ¿no? O alguna conexión con la política europea. Y además, bueno, pues es una comisión que en este momento tiene especial trascendencia por el hecho de que es quien hace el seguimiento de los fondos europeos. De hecho, pues la ministra cada 3 meses viene, o la ministra de Hacienda o el ministro de Economía, a dar cuenta sobre los problemas que hay en la gestión, ¿no? O el seguimiento de los fondos. Coincidimos en su diagnóstico y el nuestro. Ellos vienen a contar y nosotros realmente les hacemos el seguimiento para que no cuenten cuentos, que es lo que suelen hacer normalmente. Además, tiene una labor importante de cara a la coordinación exterior, teniendo en cuenta que hace seguimiento de las propuestas que vienen de la Comisión Europea y además tiene la función de coordinarse con otros parlamentos en países de la Unión Europea y de hacer el seguimiento de lo que el Gobierno lleva a los consejos europeos, con carácter previo a que el presidente del Gobierno vaya al Consejo de Ministros de la Unión Europea. El secretario de Estado viene a la comisión mixta a explicarnos cuál va a ser la posición del Gobierno. Lo normal sería que, además, escuchara las propuestas de los diferentes partidos, sobre todo el Partido Popular, que es el partido mayoritario, y esa fuera lo que se trasladara, ¿no? Pero normalmente suelen hacer lo contrario, lo que le interesa a Sánchez, no lo que le interesa a España respecto a Europa, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, hemos visto el otro día incluso al ministro de Exteriores, ¿no? Diciendo que las prioridades son las lenguas en las instituciones europeas. Pero bueno, esas cosas sabemos que con este gobierno suelen pasar. Suele ocurrir. Oye, he leído este fin de semana una entrevista tuya para varios diarios, para El Palentino, para El Economista, para La Razón, en la que cuentas cosas tremendamente interesantes. Ponme cuando pueda asomar el pantallazo. Arranco simplemente por el titular y te dejo que extractes tú misma lo que te parezca más sobresaliente. Falta una conciencia profunda en España sobre el valor que tiene el hecho de pertenecer a la Unión Europea, porque a la hora de defender nuestros mercados y nuestros intereses, claro, pues evidentemente no es lo mismo ir en nuestro propio nombre y derecho y en soledad que pertenecer al Club de 27, Milagros. Efectivamente, ¿no? La unión hace la fuerza y en este caso lo importante es que todos los españoles tengamos claro que es así. Sabemos que hay muchas facciones populistas, al final antieuropeístas, ¿no? Vienen a ser lo mismo cuando tú apruebas y dices que es que Europa es el problema, no, Europa es la solución. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no damos valor a lo que son las elecciones europeas, pensamos que eso de Bruselas nos pilla muy lejos y luego cuando vienen los problemas nos arrepentimos. Entonces, esto venía una pregunta que me hizo un compañero de Palencia, un periodista,
a tenor del porcentaje de voto que había habido en las últimas elecciones. Y es cierto que si solo votan los extremos, al final la configuración que hay en el Parlamento Europeo es extrema, que es lo que pasó la pasada legislatura, ¿no? Que veíamos cómo las decisiones eran contrarias casi al sentido común, ¿no? Un radicalismo ideológico extremo, pero es que quienes habían ido a votar habían sido quienes habían votado eso, ¿no? Por eso es tan importante que se tenga en cuenta la labor de la Unión Europea. No olvidemos que, bueno, pues entre otras cosas, es la garante en este momento ya no solo de nuestra capacidad de estar en los mercados, de competir con otras potencias, como puede ser Estados Unidos, en cuanto a la comercialización o de colaborar con potencias como Estados Unidos, sino de defendernos también. Y estamos viendo el problema de Rusia ahora mismo, ¿no? Cómo los populismos pues incluso se están acercando a ellos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el valor de la Unión Europea para nuestra economía, para nuestra defensa, para nuestro futuro e incluso para el reconocimiento y mantener nuestras libertades y nuestra democracia. Hemos visto cómo, si no es por la Unión Europea, no se aprueba el paquete de medidas del Partido Popular para garantizar la independencia judicial. Si no es por la Unión Europea, tenemos un Consejo del Poder Judicial también intervenido por el gobierno de Sánchez. De hecho, el primer punto que tiene la nueva agenda de la Unión Europea es precisamente esto, ¿no? La garantía de la democracia en la Unión Europea y del Estado de Derecho. Estamos viendo cómo ahora mismo Sánchez evoca a una normativa europea que dice justo lo contrario para intentar controlar a los medios, para intentar que el Banco de España tenga un ministro del gobierno directamente del ministerio al Banco de España, ¿no? Pues estamos viendo barbaridades que, bueno, pues gracias a que estamos en la Unión Europea pensamos que, y estamos viendo, ¿no?, cómo podemos solventar de una forma mucho más real, que si estamos solos y abandonados. El problema de la inmigración, ¿no? Evidentemente, la Unión Europea tiene que proteger sus fronteras, no es solo España. Es la Unión Europea y hemos visto cómo dos países han actuado. Hemos visto cómo en Italia se ha reducido un 78%, en Grecia más de un 50% la inmigración ilegal, mientras en España ha aumentado más de un 300%, porque Sánchez no actúa. Lógicamente aquí Europa también tiene que actuar, porque proteger la frontera española es proteger la frontera europea. Por lo tanto, creo que hay que poner en valor la actividad de la Unión Europea, lo que supone formar parte de ese club de los 27 y tener ese respaldo para proteger nuestros derechos, para proteger nuestra democracia, para proteger nuestras fronteras, para garantizar volumen, ¿no?, en los mercados también. Está meridianamente claro. Oye, ¿qué ha pasado con el PERTE agroalimentario? ¿Qué ha pasado con el dinero que estaba destinado para ello? Bueno, pues lo que ha ocurrido es lo mismo que ha ocurrido con todo, pero esta semana lo hemos visto ya publicado, ¿no? Incluso. El otro día comentábamos que de los 163.000 millones de euros de los que dispone Sánchez, y dispone a su antojo gracias a que Vox ya estuvo en las votaciones, no me cansaré de repetirlo, pues gracias a que dispone de ese dinero libremente, bueno, pues solamente el 16% ha llegado a la economía real según el Banco de España. Y es que solo 1 de cada 4 euros está comprometido, ni siquiera ejecutado. O sea, hay alguien que puede llegar a ser beneficiario, pero hoy no lo es. Si ese dinero no está llegando a la economía, no está llegando porque no está funcionando el modelo de los PERTES en ninguna de las variables. En esta semana hemos conocido los datos del PERTE agroalimentario. Hemos visto cómo licita la financiación. Y esto tiene una historia muy curiosa, ¿no?, y muy de Sánchez. Aparece con una cifra, 1.100 millones, aumenta hasta 1.500 y crece la financiación, según él, en un anuncio en las elecciones de Castilla y León el año pasado, vuelve a crecer la cifra hasta los 1.800 en las elecciones en Andalucía y resulta que realmente adjudicados hay 180. De 1.800 a 180. Pero es que licitaron por más de 500 millones. De esos más de 500 millones de licitación, parte de préstamos, parte de ayudas directas, solo llegó a las empresas solo llegó esto al 0,007% de las empresas, es decir, ejecutaron de los más de 500
solamente 180 se pudieron adjudicar. El resto, imposible, porque los criterios que planteaba el Gobierno no era capaz de cumplirlos ninguna empresa, no sé para quién los sacaron, pero lo curioso es que, hombre, si licitaron por 510 exactamente, solo adjudicaron 180, ahora que sacan una nueva convocatoria esta semana, tendrá que haber dinero. Como mínimo, los 327 que no se gastaron. Bueno, pues sale por 100. ¿Qué pasa con el resto del dinero? ¿De la convocatoria? ¿Por qué no ponen dinero nuevo? Y además, ¿dónde está el resto hasta los 1.800? Lo están adjudicando a cubrir gastos que tenía que estar cubriendo el Gobierno con presupuesto ordinario, proyectos que ya había anunciado el ministro de Agricultura incluso antes de que existieran el modelo de los PERTES y los fondos europeos. Por lo tanto, no sabemos ni qué pasa con el dinero ni dónde lo están utilizando. Lo que sí es cierto es que en los datos que se ven, la mayor parte de los fondos, lo poco que está adjudicado, ha ido a empresas públicas. Se está generando un gasto estructural que luego no vamos a saber cómo pagar cuando no exista esta financiación. Y, sobre todo, no está llegando a la economía, no está llegando a la modernización de nuestras empresas. Claro, el problema no es solo que no llegue en España, el problema es que en el resto de países sí que está llegando. Y esos países están haciendo competitivas sus empresas. Esas empresas están más digitalizadas, están más modernizadas, y sin embargo en España eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, pues ¿será que es que el dinero se tiene que ir a esa financiación singular o no? ¿Será que para este Gobierno el modernizar la industria agroalimentaria que está además en las zonas despobladas y en el mundo rural no es una prioridad, no es activar la economía? Para ellos son singulares otras cosas, no luchar contra la despoblación, no que haya médicos, no que haya vivienda, no que haya actividad económica en el mundo rural. Lo veremos hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no? Que se reúnen los consejeros a ver dónde va a ir el dinero de los presupuestos, si a pagar el chantaje de los independentistas a Cataluña, ¿dónde va siempre, Milagros? A Cataluña, ¿dónde va a ir? Veremos a ver, pero yo insisto en que lo singular, lo que debe ser singular, es lo que necesita la gente. Poder comer, en principio, bajar el IVA de la carne y el pescado, cumplir con lo que ha dicho el Congreso de los Diputados. El que haya médicos en los pueblos, el que los jóvenes puedan tener una vivienda, el que las empresas puedan seguir funcionando, el que sean competitivas y podamos comer y producir y transformar y vender los productos nacionales y no tener que importar de otros países donde no se cumple ninguna norma. Creo que es muy importante, pero sobre todo pues preguntaremos, ¿no? Además, estos son fondos europeos, preguntaremos a ver qué está pasando con todos los PERTES, ya lo hemos preguntado en varias ocasiones, y desde luego en esta ocasión, y porque ha salido esta misma semana la convocatoria, con el PERTE agroalimentario. Es que tiene mucha guasa. El PERTE de la pesca, que llevan anunciándolo no sé cuántas veces, sale con 40 millones para toda España. O sea, para modernizar 40. toda la industria pesquera, Wow. de 163.000 millones que tiene Pedro Sánchez, que tiene sin ejecutar además, 40. Claro, los otros 60 son para el resto, que tampoco se queda corto. O sea, es como una broma, ¿no? Una broma muy pesada, mientras perdonan 15.000 millones de euros a los independentistas que se lo gastaron en sus juergas, indepes, y están negociando una financiación diferenciada para quienes, además, de solidaridad poca, porque ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Quienes se quedaron al margen de los acuerdos. Esquerra y Junts, la extrema derecha y la extrema izquierda catalanas, socias del señor Sánchez. Pues oye, ahora que hablamos de extremos, ¿qué te iba yo a preguntar antes de despedirte? ¿Cómo aparece Castilla-León después de la ruptura? ¿Ha pasado algo? ¿Ha caído el cielo, digo, de la ruptura del gobierno, o de la salida, mejor dicho, de la salida de los señores de Vox, salvo el señor Santoja, que se ha quedado, del gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Bayueco? ¿Se ha caído el cielo sobre vuestras cabezas? ¿Se ha hundido el suelo bajo vuestros pies? ¿Se ha desatado el diluvio universal? ¿Han sonado las trompetas de Jericó y han caído las murallas del templo? ¿Estáis en el apocalipsis o fuese y no hubo nada, como en el soneto del clásico?
Estamos con un gobierno sólido que funciona y que está preocupa por los problemas de la gente. Sin más, el presidente Mañueco ha renovado el Consejo de Gobierno y están funcionando desde el minuto cero. O sea, no han pasado ni 24 horas. No hay absolutamente ningún problema. Será, y esperamos, ¿no?, que se permita la gobernabilidad, que la irresponsabilidad a nivel nacional no llegue a la irresponsabilidad de limitar la capacidad del gobierno en Castilla y León y que se deje gobernar. Quisieron estar, ahora han querido salir sin más. Bueno, Y eso. pues nada, seguís igual de gallardos de lo que estabais, quizás con más tranquilidad, porque muchas veces uno se despierta un sábado o un domingo y lee una declaración y dice, ostras, Pedrín, la madre, bueno, no quiero ponerme Bueno, cachondón. y sobre todo con el orgullo y la garantía, ¿no?, de pertenecer a un partido y que esté gobernando un partido de gobierno sólido, solvente, y saber que el Partido Popular y el presidente Feijóo nada tienen que ver con el señor Sánchez. Al presidente Feijóo no se le reta y se le chantajea. Eso queda para Sánchez, ni chantajistas ni chantajes. No, y sobre todo porque, en mi opinión de analista, y me da igual que a lo mejor a alguno no le hace gracia lo que voy a decir, digo, de los que escriben por debajo, de los que son bots, que me envían muchos desde las latitudes donde moran los osos panda, me envían muchos bots, pero me da igual porque aquí estamos para hacer análisis político, no para hacer propaganda. Digo que hay partidos, esto demuestra, pues una vez más, que hay partidos que son partidos de gobierno y partidos que sirven, pues a lo mejor para estar en el mitin o en la oposición. Sí, hombre, mitinear no es lo mismo que gobernar. Cuando estás en un mitin hay gente que dice cosas que luego, cuando se gobierna, se ve que efectivamente no forman parte de lo que debe ser un gobierno, que debe ser hacer y poner en marcha medidas responsables que beneficien a todos los ciudadanos al margen de las siglas. Hay que gobernar para todos. No es lo mismo, insisto, mitinear que gobernar. Es mucho más sencillo mitinear que adoptar medidas responsables, aunque tengan que ser incómodas en algunos momentos, pero necesarias para el futuro de las personas que te votaron para estar en ese gobierno. No es una cuestión de responsabilidad y de coherencia con la trayectoria. Y insisto, bueno, tengo el orgullo de pertenecer a un partido que actúa así a nivel nacional y en Castilla y León. Pues Milagros, te deseo y os deseo suerte en Castilla y León y en el resto de España, porque al final el político tiene que estar, y el cargo público, y más cuando ostenta responsabilidades de gobierno, tiene que estar en lo que le importa a la gente, lo que le interesa a la gente, qué pasa con el PERTE, qué pasa con los fondos comprometidos que no llegan, qué pasa con comer, qué pasa con bajar el IVA de los productos de primera necesidad, qué pasa con 50.000 cosas, qué pasa con el medio ambiente, qué pasa con la agricultura, qué pasa con la ganadería, y a la gente le empieza a hastiar, salvo a los muy cafeteros o a los que comulguen, nunca mejor dicho, que nadie me interprete mal, el politiqueo, el ahora me siento, el ahora me levanto, el ahora hablo de lo mío, el ahora estamos jugando, pero como el balón es mío, pues me enfado y en mitad del segundo tiempo me subo para casa y os quedáis todos sin jugar, y ese tipo de cosas. Es la diferencia entre la política y el politiqueo. Es la diferencia entre lo que hemos vivido durante este año de gobierno de Sánchez, en que se ha aprobado una ley. Una ley, la ley de amnistía bajo el chantaje contra la Constitución y generando desigualdad entre los ciudadanos y una casta nueva, ¿no?, de ciudadanos a los que no les afecta la ley, están por encima del bien y del mal y por encima de todas las normas. Y el Partido Popular, que tiene 120 iniciativas en el Congreso de los Diputados aprobadas y que no ha tramitado y ha paralizado la señora Armengol en el Congreso. 120 iniciativas con las que se podía estar perfectamente controlando el lobo en el Lespre, porque ya podía estar aprobado. Podían estar bajadas el IVA de la pesca y de las conservas, cuyo consumo ha caído estrepitosamente. Podíamos tener, los enfermos de ELA podían tener una financiación, un apoyo que necesitan y lo necesitan ya. Podíamos tener aprobadas las medidas contra la despoblación, esa financiación singular contra la despoblación en nuestros pueblos. Podíamos tener médicos y un sistema que realmente beneficiara a los municipios más pequeños, a las zonas más aisladas donde más cuesta prestar los servicios públicos, la sanidad,
sanidad, la educación, los servicios sociales. O sea, todo esto está aprobado, son medidas del Partido Popular que están aprobadas por la mayoría del Congreso de los Diputados, pero que Sánchez tiene paralizadas. Claro. Por lo tanto, saber lo que hay que hacer, lo sabe y lo tiene, y se lo hemos dado hecho. Otra cosa es que está enredado en sus cuitas, en ver cómo coloca ahora a Escrivá en el Banco de España, en ver cómo cede a costa de todos los españoles, cede financiación a Esquerra Republicana de Cataluña para que haga el presidente a señorilla. O sea, está viviendo exclusivamente y día a día del chantaje, de ser chantajeado, de cumplir con los chantajistas, a costa de todos los españoles, y solo para estar un poco más en la Moncloa. Y esto ya, si pensamos la semana en la que estamos, en la que va a pasar por el juzgado el señor Barrabés, va a pasar por el juzgado la señora esposa del presidente del gobierno. Hemos visto lo que está pasando con el hermano del presidente del gobierno. Es decir, tenemos un gobierno que se dedica exclusivamente a contentar a los chantajistas que le mantienen en la Moncloa y a intentar enfangar y resolver los problemas de corrupción que tiene su partido, que tiene su gobierno y que tiene su familia. Creo que no es casualidad que todo esto ocurra y esté ocurriendo en España, y solo tiene un nexo en común: el señor Sánchez. Así es. Milagros Marcos, diputada del Grupo Popular del Congreso y flamante portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Muchísimas gracias por tus análisis y por tus minutos, y te envío un abrazo. Cuídate, hasta dentro de unos días. Hasta dentro de unos días. Buena semana. Un abrazo, buena semana, Milagros. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido un día más en Generación Euro. Mañana más y mejor. Hasta mañana.